vamos a dar paso a la última ponencia de hoy, la primera jornada, a cargo de Eleonora Cresto, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, SADAP UNICEF, cuyo título es Equidad Condicional. ¿Podré empezar a pizarrón o rompo todos los esquemas? No, capaz no se ve perfecto. Ah, mira, sí. Se ve maravilloso. No se enfoca la cámara, se va a mirar plano. Sería excelente. Bueno, okay, gracias. Esto ya lo escucharon algunos de ustedes, pero supongo que no todos, espero. Así que me voy a centrar en... ¿Sí? Bueno, entonces me voy a centrar en algunas cosas que son las que otras veces se ha hablado. El plan es, primero, bueno, voy a hablar de algoritmos predictivos en el ámbito judicial, ¿no? Ese es el tema, los problemas que hay ahí. Primero vamos a ver bien rapidito criterios estadísticos y resultados de imposibilidad, que supongo que no lo conocen, pero pasamos un poco. ¿Qué tipo de algoritmos predictivos tengo en mente? ¿Cuál es su polémica? Creo que no es un problema de inteligencia artificial, ese es el punto. Y hay algo interesante que se puede hacer viendo otros tipos de problemas que hay al tratar de usar evidencia estadística para explicar o para predecir. En este tipo de algoritmos predictivos tenemos una ventaja respecto de la evidencia estadística general, eso está bueno, pero hay algunas, digamos, entonces hay algo que tienen de diferente, pero hay algo que tienen de similar, o sea, hay un argumento que se puede hacer para los dos casos, para el caso tanto de algoritmos predictivos como de evidencia estadística, que es que no nos dan conocimiento en sentido fuerte. Y hay que vivir con eso, ¿sí? Bueno, mala suerte, pero algo se puede hacer igual, ¿no? De todos modos, no es que sean inútiles, es más, hay que predecir de todos modos y tomar decisiones de todos modos, lamentablemente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tal vez buscar criterios secundarios de justificación y mi criterio favorito, que, bueno, hoy no me voy a extender tanto, pero digo de qué se trata, es el de equidad condicional, la que tuve en la charla. Y bueno, esto va a suponer, bueno, proponer una nueva variable para desagregar los datos anteriores, y hay que ver cómo entender eso, y ahí ver los valores en pugna, y ver cómo, bueno, lo vamos al final de cachar, ¿no? Ese es un poco el plan. Bueno, entonces, según este plan, criterios estadísticos ¿qué hace que nos guste un test diagnóstico, ¿no? Todo el mundo creo que los conoce, pero lo decimos rápido igual, estos criterios de sensibilidad, de especificidad, valores predictivos positivos, valores predictivos negativos. Supongamos que tenemos una determinada cierta hipótesis que nos sabemos si es verdadera o falsa, y cierta evidencia a favor de esa hipótesis, más empírica. ¿Sí? Esto, a la hora de ver los algoritmos predictivos que nos interesan, esto es, por ejemplo, la hipótesis de que un individuo va a reincidir criminalmente o que se va a fugar, no, si no quiere ver si la prisión preventiva o no. Y esto va a ser una etiqueta que me da el algoritmo, ¿no? Alto riesgo o bajo riesgo. Bueno, pero pensemos en realidad lo que le pasa a cualquier diagnóstico posible, así que tenemos un resultado que puede ser positivo o negativo. Supongamos estos son todos la población que nos interesa, por ejemplo, la población de los testeados, supongamos que este es H, este es H. Bueno, cuando un test es sensible, supongamos que este es C, ¿no? Supongamos que este es nuestro E. Bueno, la sensibilidad va a medir la probabilidad de que, dado que la hipótesis es verdadera, pues la probabilidad de que, dado que la hipótesis es verdadera, tenga un resultado positivo, ¿sí? Lo que me queda acá serían los negativos que no deberían haber sido negativos, son los falsos negativos. Entonces, esto mide la sensibilidad, ¿no? Cuanto más sensible sea un test, menos sus falsos negativos.
Por otro lado, uno de ustedes no quiere que diga siempre que sí, ¿no? Porque no sirve para nada, no quiere que discrimine, y ahí entra la especificidad. Entonces, además de tener una probabilidad de E dado H alta, yo quiero una probabilidad de no E dado no H alta. O sea, quiero que, si la hipótesis es falsa, me diga que no. O sea, bueno, y lo que tengo acá van a ser los positivos que no debieron ser positivos, o sea, los falsos positivos. Entonces, esto mide la especificidad, y la especificidad alta va a reducir los falsos. Entonces, yo antes quiero esas dos cosas, pero por supuesto quiero más, ¿no? Quiero además que la etiqueta me sirva para poder predecir si la hipótesis es verdadera o no, pero esa es la probabilidad inversa de esto. En un caso, la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera, suponiendo la verdad de la evidencia, o de que la hipótesis sea falsa, suponiendo la falsedad de la evidencia. Estos son los valores predictivos, positivos y negativos. Y esto puede ser alto y esto no, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos el teorema de Bayes que conecta y me dice cómo pasar al otro. Para esto necesito también cuán probable es H previamente. Bueno, entonces, uno en general, y ahí es donde entra consideración como la que dijo Lex a la mañana, ¿no? De trade-offs entre sensibilidad y valores predictivos. Bueno, maravilloso, salvo que uno puede además tener consideraciones de equidad entre distintos grupos de la población. Y ahí es cuando los trade-offs empiezan a irse al diablo, ¿no? Porque para poder pasar de uno al otro, dijimos, necesitamos la probabilidad previa, ¿no? Necesitamos esto, de H. ¿No? Supongamos, ¿sí?, que tenemos dos grupos distintos que tienen, por ejemplo, la probabilidad de Linky previa muy distinta, ¿no? Entonces ya la cosa se complica. Digamos que acá tenemos G1, acá tenemos G2. Pero el corte de H y no H aquí está acá, y acá está por acá, ¿no? ¿Qué querría decir que un algoritmo predictivo es equitativo? Bueno, que los valores predictivos positivos condicionan los dos grupos sean similares. Que la sensibilidad y especificidad, o si quieren los errores, respecto de los dos grupos sean similares. Yo quiero todo eso junto. Y eso es lo que no se puede, porque no hay modo matemáticamente de hacerlo, ¿sí? Porque si yo tengo, ¿no?, una, digamos, una sensibilidad y especificidad que estén más o menos parejas, se me va a ir al diablo el valor predictivo positivo, no va a ser igual. Y al revés, si calibro el valor predictivo positivo, voy a tener tasas de errores muy diferentes entre un grupo y otro. Bueno, eso es lo que está pasando con algoritmos predictivos que empezaron a usarse sobre todo en Estados Unidos. El más famoso, que motivó una cantidad enorme de bibliografía, fue el algoritmo Compass, ¿no? ¿Qué hacen estos algoritmos? Que toman como input datos sobre un determinado, por ejemplo, posible candidato a libertad condicional, que son inputs, algunos muy raros, ¿no?, que tienen que ver con el contexto en el que se crió esa persona, su uso de drogas o no, la escolarización que tuvo, el tipo de vecinos que tuvo, cosas que no deberían estar relacionadas exactamente con este caso, pero bueno. Y claro, dado el algoritmo dispone de una enorme base de datos donde establece este tipo de correlaciones, escupe una etiqueta. En realidad es un poquito más complicado el asunto, ¿no? Puede dar un número y después tenemos un umbral, pero bueno, vamos a hacerlo binario. Supongamos que escupe una etiqueta alto riesgo, bajo riesgo, ¿sí? En particular, en el caso Compass, se usa esta etiqueta alto riesgo, bajo riesgo para decidir prisión preventiva o no, o decidir libertad condicional o no.
Y parte del problema empezó que, bueno, hay un obvio sesgo en los errores entre grupos, ¿sí? La tasa de errores entre afroamericanos, básicamente blancos, es muy distinta. Claro, no hay modo de que sea todo, que ocurra todo al revés, ¿sí? O sea, ¿cuál es el problema? Porque la respuesta rápida de la compañía que hizo Compass fue decir, bueno, pero miren que estaba bastante bien calibrado. O sea, lo que ustedes están cometiendo, los que están criticando el uso del algoritmo, están cometiendo una falacia en la masa base. ¿Sí? Están no dándose cuenta de que no puede ocurrir todo esto a la vez. Y de hecho, no había tanta conciencia de que no podía ocurrir todo eso a la vez. Toda esa literatura estalla justamente después de toda la discusión sobre el caso Compass, ¿sí? Pero fíjense que esto quiere decir que el problema estuvo siempre, ¿sí? No es un problema de este uso de los algoritmos predictivos. Solo que no era tan evidente, ¿sí? No hay modo de decidir, aunque sea controlado un juez sin ninguna ayuda de ningún tipo de algoritmo, sin que pase algo de este tipo, porque es parte del problema matemático de base, ¿sí? Entonces, por supuesto que el uso de AI para tomar decisiones tiene todo tipo de problemas, ¿no? Los sesgos en los datos de entrenamiento, la falta de transparencia, todo eso es cierto. Pero acá no está claro que el problema sea propio de AI. ¿Sí? El problema ocurría de antes. Pero lo que tenemos ahora es que no hay argumentos definitivos a favor de qué privilegiar. Algo que privilegiar, por ejemplo, el caso Compass, los que lo usan dicen, está bien usarlo porque estamos privilegiando los valores predictivos del algoritmo, en vez de los errores. No es obvio que esa sea la solución correcta. Y una cosa que uno puede pensar es, bueno, habrá distintas maneras de privilegiar distintos criterios según el contexto. Eso no va a funcionar. Sí, yo estoy convencida que no va a funcionar, entre otras cosas porque como identificar claramente contextos, y los contextos siempre pueden refinarse más. Siempre podríamos, además, pensar en otros, que es parte de la bibliografía que aparece en todos estos años, ¿no? Pensar en otros criterios diferentes, ¿sí? Cuya violación estaría hablando mal de nuestro uso de algoritmos predictivos en ciertos contextos. Por otro lado, hay que tener en cuenta cuáles son los grupos que queremos, los grupos protegidos, digamos. Acá hicimos una diferencia entre G1 y G2, porque no entre uno y otro G8, digamos. ¿Cuáles son los grupos que consideramos importantes identificar para saber que no estamos teniendo errores ahí? También cambia con el tiempo. Hay algunos que son muy claros y otros que tal vez no. También son contextuales y dependen de la sociedad, ¿no? Los que toman jugo de naranja los días jueves. Bueno, no es capaz muy interesante, hasta que estás en una sociedad en la cual los que toman jugo de naranja los días jueves pueden ir presos, ¿sí? Cosa que a veces pasa, ¿no? Pero se encuentra en contextos sociales donde pasan cosas raras. Entonces, los grupos protegidos que uno querría identificar van cambiando también. Entonces, bueno, como les decía, no es un problema de AI, ¿sí? Para ver esto, fijémonos que estamos mejor con este tipo de algoritmos que con otros, o sea, lo que voy a plantear ahora es, hay un punto en el que estamos mejor con el uso de algoritmos predictivos que simplemente con otros usos de evidencia estadística, aunque
puede igual hacerse una analogía en el que no tenemos conocimiento de ninguna de las dos maneras y hay que vivir con eso. Entonces, ¿por qué digo que estamos mejor acá que con otros usos de evidencia estadística? Hay dos casos muy conocidos, sí, muy conocidos en el ámbito de la literatura jurídica, ¿sí? Por ejemplo, el caso del motín y el caso de evasión. En el caso del motín, hay un amotinamiento, se ve en una cámara que hay 100 presos que están en un patio de una cárcel y hay 99 que se amotinan y matan a un guardia. Y hay uno que no hizo nada, el 9 se quedó en la esquina. Tenemos un 99% de probabilidad de que cada uno de ellos haya formado parte del motín. Que sabemos que hay uno que no hizo nada. O sea, la evidencia estadística que tenemos a favor de la culpabilidad de individualmente cada uno de ellos es muy alta. Y eso lo podríamos ampliar el ejemplo como más les guste, ¿no? O sea, podría ser mucho más alta, podría ser de 0,999, ¿no? De lo que ustedes quieran, ¿no? Ampliar el ejemplo y, sin embargo, uno tiene la intuición de que cuando está bueno condenar sobre la base simplemente de esa evidencia estadística. En el caso de evasión, alguien no pagó un ticket, se sabe, por ejemplo, que el 60% de las personas no pagaron para entrar a un recital, ¿no? Y está Juan ahí, al azar, que lo agarramos y decimos, bueno, lo ocultamos, vos no pagaste. ¿Por qué? Bueno, no sé, hay un 60% de probabilidad de que no hayas pagado. ¿Por qué? ¿No? O sea, esos son los problemas con la evidencia estadística y motivan, argumento, estas palabras más, palabras menos, una reconstrucción de cosas que se hacen, no es totalmente mío, si Saramos, por ejemplo, hace algo parecido. Parte del tema es que aún sin un gran número de FSG, podemos imaginar la situación, una situación en la que este individuo particular F no es G, ¿no? Se nos puede ocurrir, es fácilmente imaginable esa situación. Claro, para conocer el conocimiento, como diría David Lewis, ¿sí? Necesita descartar, ¿sí? Situaciones posibles, ¿no? Y eso varía con el contexto, eso es parte de la idea bastante intuitiva, me parece, sobre el conocimiento, ¿no? Por eso, si estamos en una clase de epistemología y nos ponemos a discutir sobre Descartes y qué sé yo, por ahí en ese momento no conocemos porque se nos ponen vívidamente en la cabeza situaciones como que somos cerebros en una cubeta. Pero después vamos por la vida y sí, ¿no? Sabemos que dejamos el auto en la esquina, ¿no? Entonces, todo depende, ¿sí? del contexto en el que estoy y cuán presentes tenga ante mi mente las situaciones posibles en las que es falso lo que estoy diciendo. Pero por otro lado, hay muchos que van a decir, hay encabalgamiento moral en el conocimiento. Es decir, para saber, ¿sí? Necesito cierta vara que sube, o sea, para decir que mi creencia es conocimiento, necesito cierta vara que sube por razones morales. Por ejemplo, en este caso, no solamente se me pueden ocurrir vívidamente situaciones en las que este muchacho que agarré al azar sí pagó el ticket, ¿no? Deberían ocurrir situaciones de ese tipo, por razones morales. ¿Por qué? Porque si no, no estoy, entre otras cosas, pensando en la individualidad de la gente que tengo ahí. ¿Sí? Entonces hay razones morales que me obligan a subir la vara y a pensar que en casos como este, en casos estadísticos en particular, los casos de
profiling racial, ¿no? Por ejemplo, alguien, ¿no?, es de cierta raza o alguien vive en cierto barrio, y entonces por lo tanto es un criminal. Bueno, ¿por qué? No debería, justamente porque el conocimiento es elusivo y hay encabalgamiento para el mal. Entonces hay muchos contextos en los que la evidencia estadística no es. Esto es sabido, ¿no? La intuición detrás de este argumento es que si cometemos un error, porque tal vez no cometemos un error, pero si cometemos un error, no sé si esta persona era la que no había participado en el motín, si esta persona sí había pagado su ticket, lo haremos por razones éticamente cuestionables, o sea, porque la metimos en la bolsa todo el resto sin tomar en cuenta su individualidad. Bueno, los algoritmos predictivos evitan. Los algoritmos predictivos del tipo que estamos viendo aquí, ¿sí?, del tipo COMPAS, muchos más, ¿sí?, de este estilo, no entran en la misma valija, digamos, en el mismo paquete que los argumentos contra la evidencia estadística en general, ¿sí? Porque un individuo al que se le asigna la etiqueta alto riesgo no es que pertenece a ningún grupo antecedente obvio. No le estamos poniendo la etiqueta porque viva en la villa o porque sea inmigrante o porque... ¿no? Entonces hay un recorte cuidadoso de propiedades que hacen que no se aplique el argumento que usamos recién. Entonces esta es en general una defensa a favor del uso de algoritmos predictivos. Entonces en estas circunstancias la premisa 1, ¿no?, la premisa de aquí, no se aplica, o sea, no hay encabalgamiento pragmático por esto, pero está el problema de los sesgos. Entonces tenemos un argumento análogo, donde el equivalente de la primera premisa que usábamos antes es una premisa que me dice que la equidad está indeterminada. ¿Por qué? Porque siempre podría pensar que el criterio que debería haber privilegiado en este caso fue otro. No el valor predictivo positivo, sino la tasa de errores, o viceversa. No hay razones claras, como no hay razones objetivas que me identifiquen contextos con criterios privilegiados, no hay razones objetivas para decir cuándo un algoritmo predictivo es equitativo. Y por lo tanto, bueno, tengo este problema, ¿no? La equidad es indeterminada. Siempre me podría estar imaginando que lo justo es elegir otra cosa. Entonces, bueno, sigue el resto, ¿no? El conocimiento es elusivo, lo mismo que antes, hay cargamiento moral, lo mismo que antes. Entonces, otra vez, en muchos contextos, acá hay un error, perdón. En muchos contextos, la probabilidad, digamos, o la creencia que me motiva el resultado del algoritmo estadístico, eso no tenía que ver por acá, disculpen, no nos da conocimiento. Entonces, la intuición ahora detrás de este argumento es que si cometemos un error, puede verse que usamos un algoritmo que privilegia errores de manera éticamente discutible. Bien, hay que vivir con esto. La decisión última siempre es humana, después de lo que nos ocupa el algoritmo, la responsabilidad también, y por eso relevante el argumento anterior, o sea, no tenemos conocimiento en sentido fuerte, eso no quiere decir que sean inútiles, yo creo que es mejor la herramienta que simplemente decidir con todos los sesgos implícitos que es un ser humano, pero siempre hay que tener una justificación mínima, ¿no? Bueno, ¿cómo buscar una justificación mínima? ¿Cuánto me queda? Tienes 5 minutos. Y ahí es donde aparece la posibilidad de buscar un criterio secundario. ¿Por qué secundario? Porque los que nos gustarían, los primarios, no se pueden dar todos. Este criterio secundario consistiría en, bueno, lo que yo llamo equidad condicional. Buscar una nueva
variable, una variable apropiada, condicionalizar sobre ella, ¿sí? Buscar una variable apropiada en la que le pase que, después vemos que cuenta como apropiada, ¿no? Pero una cosa sería de apropiado, matemáticamente apropiado y conceptualmente apropiado. Entonces, matemáticamente apropiado, ¿qué es lo que necesitamos para que sea matemáticamente apropiada esta variable? Que ahora sí haya una tasa base igual, condicional a esa variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de, no sé, de reincidir, dado que soy del grupo 1 y de esta nueva variable, supongamos que el grupo 1 era ser, no sé, vivir en un asentamiento precario, esta nueva variable es ser inmigrante. Y la probabilidad de reincidir, dado que soy del otro grupo, por ejemplo, que no vivo del otro lado, y soy inmigrante, o sea, condicionalizo sobre algo nuevo, la condición, o sea, la variable apropiada matemáticamente, es que sean iguales, o sea, que esa tasa base sea igual. Si esa tasa base sea igual, puedo satisfacer todos los criterios primarios a la vez. No quiere decir que sea obligatorio, pero lo puedo hacer. No hay ninguna razón matemática para que eso no pase. Se puede probar que siempre voy a poder encontrar una variable apropiada matemáticamente a la que le pase. Entonces, matemáticamente siempre lo voy a poder hacer. ¿Y cuál es la idea entonces? Que si encuentro esta variable apropiada y efectivamente, ¿no?, hay equidad en todos los criterios primarios que me interesaban, bueno, ahí tengo una justificación para usar el algoritmo. Claro, la variable, además de ser matemáticamente apropiada, tiene que ser conceptualmente apropiada, porque no queremos ser gerrymandering, ¿no? No queremos cualquier cosa. Entonces, ¿qué cuenta como un grupo interesante sobre el cual condicionalizar? Bueno, y acá hay dos grandes maneras de justificar cuándo una variable es apropiada. No tengo bien claro qué nombres ponerle, así que esto fue provisorio, pero los invito a colaborar con nombres porque no tengo claro qué nombres ponerle. O sea, esto la verdad que lo empecé a trabajar pensándolo como grupo desaventajado, ¿no? Entonces, es una buena idea poder condicionalizar sobre alguna variable sobre un grupo desaventajado, sobre el que muestre, digamos, que no estoy cometiendo una nueva injusticia, ¿no? Esa es una buena idea, pero otra idea, algunos dirán tal vez mejor, es pensar que eso sobre lo que estoy condicionalizando de algún modo me da la explicación de la primera variable, o sea, de la que me interesa, que es, por ejemplo, la reincidencia, ¿no? Me da verdaderamente la explicación causal. Eso sería también una manera interesante de justificar por qué estoy identificando no sé, se entiende la idea, ¿no? Lo que yo quiero ahora es encontrar una C tal que ¿no?, la probabilidad previa de, bueno, H era reincidencia, ¿no? H dado G1 y C sea la misma que la probabilidad previa de H dado G2. Es como decir acá, bien, ¿no? Bueno. Supongamos que me busco algo así, por ejemplo, supongamos que este es mi C. Bueno, después trato de buscar qué etiqueta me tira acá arriba, ¿no? No es trivial tampoco, ¿no? No es que si esto pasa, cualquier algoritmo me va a escupir una E donde se cumplan todos los criterios primarios, pero lo puedo hacer. Bueno, entonces hay que pensar, o sea,
Estas dos justificaciones son ligeramente rivales, ¿no? No hay ninguna razón para pensar que coincidan las dos cosas. Son maneras alternativas de pensar la equidad condicional. Una refiere a la estructura causal de lo que está ocurriendo y otra no, ¿no? Pero por otro lado, otra tiene la ventaja de, bueno, es un juego de palabras, sí, la ventaja de que estoy tratando de evitar una nueva injusticia, ¿no? De evitar lo que hay un problema conocido que es el problema de la interseccionalidad, ¿no? Que en general pertenecer a dos grupos desaventajados a la vez es peor que pertenecer a cualquiera de los dos grupos por separado, ¿no? Esto no es exactamente la intersección, porque si simplemente considerar la intersección de otro grupo desaventajado, otra vez se replican todos los problemas de imposibilidad, ¿sí? Es condicional, ¿no? En realidad es como la intersección, solo que renormalizo, ¿no? Es una especie de intersección más débil, lo que uno podría llamarlo interseccionalidad débil. Entonces, lo que tenemos con esta justificación es la idea de que estoy evitando un problema de interseccionalidad débil. Entonces, evito una nueva injusticia. Con esta justificación, bueno, tiene la ventaja de que estoy tratando de capturar realmente el fenómeno, ¿sí? Bueno, así que les dejo a ustedes. ¿Cuál prefieren? Gracias. Teniendo algunos problemas con esto, pero había un gracias ahí. Okay. Preguntas, si Diego, adelante por favor. ¿Cuáles son los valores en pública? ¿Cómo que sería? Realismo, si querés, sí, o sea, un intento por identificar el fenómeno. Ahora, eso te lleva a un compromiso con una cierta teoría sociológica, por el caso de ejemplo. Sí, yo sé que tener cuidado con una justificación causalista. Hay que tener dos tipos de cuidado. Primero, tenés que estar seguro de que estás capturando la estructura causal del mundo tal como es. Eso para mí siempre es complicadísimo, pero bueno, sí, hay quienes dirán que se puede. Vamos a poner un ejemplo, vos decís, bueno, nivel educativo. Pero resulta que a lo mejor pensás que el nivel educativo es determinante, pero luego hay otra cosa que determina el nivel, es decir, puede ser una historia muy larga. Y decir, no, sí, sí. Sí, digamos, todos esos problemas te los evitas si vos tenés la otra justificación. Pero tampoco en la otra probás a ciegas. Tenés una intuición, te tenés para tirar una variable que no, y la explica, digamos, la justificación acá es de otra índole. Digamos, el trabajo duro ahí lo está haciendo tú. O sea, tenés que dar razones de por qué en determinado momento, determinado contexto y época y tiempo, etcétera, ciertos grupos están desaventajados en esa comunidad. Es difícil de refinar eso. Tienes muchos progresos. Me parece que es bastante menos difícil que lo segundo. Porque... O sea, ¿por qué sería tan difícil? Pues vos podrías ver gente que diga, o sea, una crítica, ustedes son privilegiados, ¿no? Algo porque supone, claro, siempre supone como una mirada, digamos, un concepto, ¿no? Por decirlo de manera, digamos, de lo que es una desventaja, de lo que es una ventaja. Sí, sí, pero esa discusión la tenés de todos modos, ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo esta discusión? Porque decís, bueno, el grupo 1 claramente es un grupo sobre el que me interesa no sumar desventajas. Entonces ya tenés una discusión previa
de identificación, o sea, ya tenés una identificación previa de grupos desaventajados. Claro, pero ahí, digamos, Sí. vos tenías que optar entre capacidad predictiva y evitación del error. Sí. Que a mí se me hace parecido a la cuestión de la filosofía política de la igualdad y la libertad, ¿no? Un poquito. Siempre estás. Precisión, más bien, digamos, el valor predictivo está muy relacionado con o sea, si lo cuantificás a eso es accuracy, ¿no? Es precisión. O sea, precisión contra errores. Error, pero digamos, la idea del error a vos te lleva justamente a evitar, digamos, por ejemplo, la doble vulnerabilidad. Sí, claro. Pero es difícil eso en la realidad. Cuando vos elegís qué acentuar, bueno, estás teniendo como una idea de cuál es la situación más desventajosa. Siempre es difícil. O sea, hay una argumentación dura que viene después de todo esto a la hora de elegir el C. Y por Claro, eso pero me parece que la argumentación dura que Por eso viene es después empírico. tiene que ver con una intuición que está. Pero bueno, pues tenés que poder justificarlo, ¿no? Tenés que poder justificar por qué estás eligiendo eso y no otro. Pero digamos, siempre estamos haciendo eso. Sí. Porque digamos, no es que espontáneamente el algoritmo, por ejemplo, tomara como input la raza. Simplemente a alguien se le ocurrió, hey, me parece que está dándole más errores a los El algoritmo afroamericanos. te muestra el síntoma de una época. Claro. Entonces cuando empiezan a ver qué es lo que está pasando, pero ¿por qué haces ese corte afroamericano blanco? Bueno, porque eso ya está construido de antes, esa distinción. Y está construido como un grupo vulnerable, etcétera, etcétera. No es que la estás descubriendo. Ya viene de antes, ¿no? Bueno, de la misma manera que viene eso de antes, uno diría, hay otros grupos vulnerables que vienen de antes. Pero sí, tenés que explicar por qué son esos y no otros, seguro. Sí, ¿por qué ponderas? Andrés, Muchas gracias por la presentación. Hay un montón de cosas que me gustaría después hablar más sentido. Y una que apareció acá que tiene que ver con cómo se representan las incertidumbres. Parece que ese es parte del desafío de, bueno, en todos estos casos en los que estamos tratando con sistemas complejos, no podemos reducir la incertidumbre a simplemente 1 menos p, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerse la pregunta de qué uno está asumiendo sobre el sistema cuando representa la incertidumbre de tal forma. Y lo que pensaba en este último punto, porque vos en un momento dijiste, no parece obvio que esté el algoritmo encontrando alguna propiedad común y que pueda separarse de un grupo o no, de acuerdo a tal y tal y tal factores. Me parece que ahí hay algo muy positivo ahí, en torno a, bueno, estoy generando un grupo que son aquellos que este algoritmo clasifica de esta forma, sí, y bueno, que claro. quizás a través de eso yo gané cierto insight sobre Sí. el fenómeno que antes no sabía por alguna clase de presupuesto que yo tenía acerca de cómo se iba a comportar, ¿no? Entonces ahí tengo como de nuevo otra hipótesis que puedo salir a probar y que puedo probar con respecto a alguna clase de consideración causal o desventaja o lo que sea, diciendo. Pero el núcleo me parece que el conflicto que viene siendo es, yo quiero un algoritmo que me prediga qué va a pasar, y lo único que me dice es, esta es una etiqueta que vos le podés otorgar a tal grupo de acuerdo a lo que se sabe en este caso. Entonces yo le pido una relación causal, algo que no lo tiene. Y después tengo que ver cómo se la atribuyo de alguna forma. Y eso lo que estaba pensando también es que la noción de causa que está en el marco legal es extremadamente determinista para hacerla soportar a una clase de diferencia estadística. Entonces ahí tenemos como un problema de, bueno, usamos algo como una especie de proxy para el conocimiento, pero en realidad lo que queremos penalizar no es la pertenencia a un grupo, sino haber hecho algo, ¿no? Entonces ahí tenemos una brecha que hay que... Claro. Y parte de esa brecha viene para algo que vos ves muy bien con el caso de Lewis, bueno, me puedo imaginar situaciones en las que no. Y en ese caso, bueno, tiene que poder soportar un contrafáctico. En esos casos no estaría tan claro que pudiera hacerlo. Bien.
¿Era una pregunta? No, la pregunta era más Sí. que nada con cómo entender esta. ¿Cómo entender la incertidumbre con respecto a esta tensión que hay entre las dos? Entre lo que sería una modelización causal y una modelización estadística. Claro, esto no es causal, eso está claro. Es que eso es lo que vos decías, ¿no? Simplemente consideración estadística, pero que es cierto que no es meramente la pertenencia a un grupo. Es cierto que te delinea un grupo, pero bueno, es un poco tramposo, ¿no? Es el grupo que acaba de identificar el algoritmo. Es un grupo de mínimos, ¿no? Eh, digamos que además en algún sentido está personalizado, ¿sí? Porque no tenés por qué tener dos individuos que pertenezcan exactamente al mismo grupo. O sea, no tenés por qué tener dos individuos que Sí, tengan puede tener tantos el grupos mismo como perfil. individuos. Exacto, exactamente. Que es lo que uno busca cuando no quiere barrer con la particularidad de un miembro del grupo, ¿no? Eso está respetado también. En cuanto a que sí, no es causal, claramente no es causal. Entonces lo que vos necesitarías es, aparte, tener alguna idea de en qué sentido este C nuevo sería la explicación de H. Pero no es que lo vas a sacar por el algoritmo. La propuesta es, si vos tenés esto, por otras razones, no importa cómo, y resulta que condicionalizando sobre ese C el algoritmo funciona bien, entonces ahí tenés una razón para usarlo. No te elimina el problema previo, o sea, sigue siendo cierto que es, digamos, condicionalizando simplemente sobre G1 o G2, vas a tener o diferentes tasas de errores, eso está. Entonces, por ahí para alguien es pobre consuelo decir eso, pero, o sea, no es que con esto se solucionen los problemas, porque es un criterio secundario, es una razón que te sube la justificación de tu uso del algoritmo, simplemente eso. Y algo que no dije, lo que uno puede decir es, porque también puedes encontrar otro grupo que tenga igualdad de tasas bases y donde no haya igualdad de criterios primarios, ¿no? Entonces ahí decís, hay una razón para que no esté justificado, ¿sí? Entonces, cuando tenés equidad condicional, cuando encontraste algún C que te permite aumentar la confianza y no encontraste ningún C' que te la disminuya. Pero digamos, encontrarlo o no encontrarlo es una cuestión empírica. Y si acá hay un tipo de explicación causal o no, eso tiene que ser previo, no es que lo vas a encontrar con el algoritmo. Justo una pregunta, perdón. Sí. No sé si había algo. Pero tenemos dos intervenciones pendientes, pero no sé si está No, ligado es muy pequeñita Sí. de algo que no lo comprendo muy bien. Matemáticamente, no Sí. conceptualmente. Sí. Esa C puede ser la misma para cualquier par de grupos que hagas dentro No. de la partida. Ok, o sea que si consideras más de un par de grupos, en realidad esta solución no va a funcionar. Si consideras 3 grupos en lugar de 2, por ejemplo, Claro. no, tenés que buscar otro C apropiado. O sea, el teorema lo que te dice es, para cualquier partición en Gs, vas a encontrar algún C. Un C que será para todos. Para esa partición. Claro, Para cada partición vas a tener algún C. Podés tener muchos C, Perdón, pero al menos uno vas a tener. Sí. C es una partición, no necesariamente una variable que No, exista en el. C es la variable. C es la variable sobre la que condicionalizar. Pero Claro, pero vos dijiste, eso no me quedó claro en la expresión, perdón. Porque no, porque es este mismo punto. La idea es, para cualquier partición G1, Sí. Gn, vas a tener algún C. Pero eso, C quiere decir una manera de organizar. No, C es la variable. Vas a tener un conjunto. Pero que bueno que no es Pero una no tiene- partición donde no puede haber interseccionalidad. Claro, porque es Porque una es partición. Sí. Ok. Pero personas. Pero es una manera de, o sea, Una manera de agruparlo.
Pero no tiene por qué coincidir con una variable sociodemográfica en particular de las que yo tengo, sí. No, claro. O sea, puede ser una variable como una variable sintética. Ok, eso es Pero eso no sirve para nada, no sirve la parte claro, por eso. Sí, sí. Pero puede no coincidir con ningún grupo de trabajados porque es una variable que yo inventé. Exacto, pero emoción que si no tenés, Perdón. pero si no tenés una razón para el C, para ubicar el C, no te sirve para nada. Tenemos, perdón, O sea, es un teoría de existencia, pero después tenés que buscar empíricamente un C que te sirva. Simplemente. tenemos una intervención del ex y luego un pedido de palabra de Tobías. Tercer corta. Me encantó, te amo, te necesito en el futuro académico. Esto es fundamental para lo que yo venía trabajando. Coescribamos un paper. Pero ves el macheo lo estoy viendo yo sola. ¿Viste? No, O sea, sí. es esto, o sea, yo trataba de llegar a esto y no tenía ni conocimiento analítico, y lógico, matemático para llegar a esto, pero el grupo de Sabantejada, un grupo de es justicia aumentada, perdón, justicia abierta. Y consideraciones causales es justicia aumentada, digamos, la lógica de... Ah, perfecto, claro, sí, no, eso no lo había visto. No, bueno, que llega al final y él controló mucho el tiempo. Lo más rico, me recibí aprendiendo para hablar de filosofía, que ha sido politóloga, y cuando llegué a hacer filosofía ya se me había acabado el tiempo. La próxima me pongo. Hay que gestionar mejor el Que tiempo. voy a mandar. Sí, ya sé. La próxima voy a. No, está bien, claro, pero... Te mando la presentación, me parece fascinante algo que tengo que hacer. Por favor. Bueno, muy bien, después de esta maravillosa celebración del encuentro, le damos la palabra a Tobías, por favor. Hola, gracias. Primero, gracias Eleonora, me encantó, es un tema que me interesa muchísimo y del que sé muy poco. Voy a hacer dos preguntas que para nada son críticas, son simplemente preguntas aclaratorias. La primera tiene que ver, o en realidad las dos tienen que ver con dos conceptos que manejas. Una es muy lateral y otra me parece que es más central. Perdón que estoy acá en penumbra, que no, si me levanto a apagar la luz, a prender la luz me desaparezco. La primera tiene que ver con la noción de conocimiento que estás manejando cuando afirmaste algo así como que los argumentos predictivos no nos dan conocimiento. Y la segunda cuestión tiene que ver con la noción de causalidad que manejas. Y voy a justificar muy brevemente, y voy a tratar de ser claro, voy a tratar de ser breve y claro, no voy a lograr ninguna de las dos cosas. La primera cuestión es porque los argumentos predictivos en algún sentido podrían, me parece, ofrecer alguna clase de conocimiento, un conocimiento probabilístico, digamos, ¿no? Y si esa probabilidad o esa predicción se confirma, bueno, entonces sí va a ser un conocimiento verificado. Eso por un lado. Digo, es algo muy menor, pero quiero sacarme esa espina, esa duda de qué quisiste decir con eso, a ver si entendí mal. Probablemente sea así. La segunda cuestión tiene que ver con el ejemplo que diste, que es el ejemplo de la prevención de la reincidencia o de la reiteración criminal, que es un tema que venimos trabajando acá con el colega Matías González, que está más en penumbras que yo. Hay algo que es bastante significativo y es que en los últimos años se ha venido criticando mucho el uso de la noción de causalidad en estas cuestiones, en el impacto de políticas de prevención, digamos, de políticas públicas de prevención, entre otras cosas, de la reiterancia criminal. Por una cuestión, por lo menos de una causalidad en sentido fuerte, digamos, una causalidad material, y se habla más bien, cuando se analiza el impacto de este tipo de políticas o este tipo de herramientas, de estrategias, de factores, ni siquiera de factores condicionantes, sino de factores predisponentes de, en este caso, la reiterancia delictiva. Con lo cual, quizás tenga que ver con lo otro, ¿no? También, con la construcción de conocimiento probabilístico, que en definitiva es el que se maneja en el ámbito de las políticas públicas, que es el ámbito en el que estoy hablando, desde el que estoy hablando en este momento. Entonces son esas dos cositas muy, muy menores. Me pareció interesantísimo esto y quiero leer más sobre lo que estás haciendo. Muchas gracias. Gracias, clarísimo. Empiezo por la segunda, que es más fácil porque lo que tengo que decir es no tengo ninguna noción fuerte y clara de causalidad. O sea que la podría reemplazar perfectamente bien por
bueno, explicación informal, que no tiene por qué ser explicación causal, o vos que viste. Ahí se me congeló, pero el término técnico es factores predisponentes que predisponen, que de alguna manera Predisponentes, no ningún problema. O sea, la única, o sea, la diferencia entre una explicación. Perdón, tenemos delay. ¿Está? ¿Sí? ¿Me escuchaste? Está clarísimo. Ah, ok, Sí, ok. sí, sí. Ahora sí. Vamos, me sumo a eso, no hay problema. O sea, simplemente la distinción era, hablé de causalidad por un lado y grupos desaventajados por otro, pero bueno, por causalidad lo que quise decir es tratar de capturar algo del fenómeno real, llamarlo como quiera, tal vez no hablar de causalidad, no tengo tampoco una... Yo tengo intuiciones fuertemente humeanas, entonces siempre, en toda mi vida traté de evitar la palabra causa. Y ahora me veo hablando de causa como si, así con mucha liviandad, pero no, podemos volver para atrás, ¿sí? Podemos reemplazar la idea de causa por alguna cosa más débil, no tengo problema. Sobre el conocimiento probabilístico, sí, de hecho el argumento, pasa que había poco tiempo y no di todos los detalles, pero estaba pensado sobre todo para el conocimiento probabilístico, porque es cierto que en el mejor de los casos, uno como resultado de un algoritmo, de ver lo que hace un algoritmo predictivo, uno en general se queda con una probabilidad. Como resultado de saber que cierta frecuencia de los f son g, uno se queda con cierta probabilidad de que este f sea g. O sea, siempre lo que tenemos es un enunciado probabilístico. Y de hecho, lo que yo tenía en la cabeza era la discusión de una filósofa que se llama Sarah Moss sobre el conocimiento probabilístico, que ella tiene una versión a la David Lewis, pero del conocimiento probabilístico. Lo que te diría es, bueno, lo que tenés que tratar de descartar son ciertos espacios de probabilidad. Entonces, cuando vos, eso presupone, entre otras cosas, que un enunciado probabilístico, una probabilidad subjetiva, puede ser verdadera o falsa, puede tener justificación o no, o sea, hay que comprometerse con eso. Yo en principio ponele que sí. Entonces, en realidad todo esto estaba pensado para probabilidades. Y la idea es, si vos podés, o deberías, por razones morales, ¿sí?, plantearte esos escenarios alternativos, no tenés conocimiento probabilístico, no ya conocimiento proposicional, tampoco tenés conocimiento probabilístico. De eso no se sigue que no puedas tener algún tipo de justificación sobre esa probabilidad subjetiva, pero hablar de conocimiento es un poco fuerte. O sea, ella lo hace sobre todo para explicar por qué en derecho penal, por ejemplo, no querríamos condenar simplemente sobre la base de que 99 de los 100 atacaron al guardia según dice, ¿no?, por ejemplo. Porque no tenemos realmente conocimiento y se necesita tener conocimiento. Por más que la proposición de base sea probabilística, no es una proposición, es una creencia, una credence, ¿no?, una probabilidad subjetiva. Entonces está contemplada la duda que tenías en el argumento. Muchas gracias. Bueno, tenemos una última pregunta. Es una pregunta muy pequeña, pero en el caso del 99% y el motín, Sí. mi intuición, Sí. no sé si sirve de algo, es que es un hecho pasado. Por lo tanto, hay alguien que lo hizo y hay alguien que no lo hizo. En estos casos algorítmicos es hechos futuros, de los cuales, si Aristóteles tenía razón, nunca tenemos conocimiento. Entonces, lo que queremos hacer es otra cosa, y por eso mismo te pregunto, y esta es la pregunta, ¿para qué buscar algo más que una variable que matemáticamente haga que funcione como vos querés el algoritmo y tratar de encontrar a esa variable alguna base que te justifique a tomar esa en otra? Si total, lo que querés es que funcione predictivamente y sea
justo, equitativo, lo que sea, y ya. El tema es ese, ¿no? Que sea justo y equitativo. Pero no sé si entiendo la sugerencia. La sugerencia sería buscar este C y ya está. No. Buscar lo que matemáticamente cierre. Ah, Porque si buscas la variable que matemáticamente cierre, que arme la... una. Por eso, esa la vas a encontrar. Entonces Vos tenés ya previamente Sí. identificado, supongamos que pueden ser particiones, para mí eso es un problema por la interseccionalidad, pero suponete que particionás varones afroamericanos inmigrantes, varones afroamericanos, mujeres afroamericanas, y mujeres afroamericanas inmigrantes que además no sé qué. Para mí es un problema, yo no creo que puedas particionar como querés y por eso mi pregunta anterior. No sirve esto porque no vas a tener nunca una única partición que te sirva para aplicar, porque vas a necesitar alternativas o vas a terminar particionando a cositas así. Pero ponele que pudieras. Eso también se puede Sí, claro, pero ponele que pudieras, porque particionás como sea. Y existe una C que te permite generar esa equidad condicional, porque igualás todas las tasas base. ¿Para qué quieres dar una explicación más allá? Porque siempre vas a tener también una C' que no. Pero querés la que sí. Pero es que ya la tenés. Eso cómo es. elegir. ¿Por qué te justificaría algo? Si es cualquier C, si cualquier C te viene bien, ya sabes que la tenés. También vas a tener cualquier C que Tenés te más de viene una mal. C. Por lo menos una. Vas a tener por lo menos una. Pero cualquiera que dé el resultado que querés no te alcanza. Pero ¿y por qué sería relevante? A vos te condenaron erróneamente, ¿no? Vos te condenaron erróneamente. No, a mí me están prediciendo erróneamente algo que en realidad nadie va a saber porque no se sabe qué voy a hacer en el futuro. Y además si me dejan adentro no vas a aprobar si yo hubiera Bueno, vencido. está bien. Es distinto el caso del pasado que el caso del futuro, no es lo mismo. Bueno, más o menos. Suponete que sí, está bien, voy a decir, si te liberaron erróneamente no te vas a quejar. Pero ponele que te liberaron erróneamente y reincidís, y sos blanca, ¿no? Los errores que permiten liberar a los blancos se multiplican y los que permiten encerrar a los negros también, ¿no? O sea, bueno, es cierto que no te quejaría. Pero, o sea, hubo un error ahí. ¿Por qué se cometió el error? Alguien puede decir, se cometió el error porque estás usando un algoritmo que favorece a los blancos. Y ahí es cuando alguien más te dice, ¿cómo que favorece a los blancos? Predice igualmente bien para negros y blancos. Decís, no, pero la tasa de error es mayor. La tasa de error a favor de los blancos es mayor. Y no hay manera de solucionar eso, ¿no? Esa sería la posibilidad. Bueno, entonces, ¿cómo justificas que usaste el algoritmo? No es obvio que es equitativo. No es obvio que es equitativo. O si el algoritmo fue equitativo, ¿según quién? ¿A quién le preguntas? Entonces, viene un tercero y te dice, sí, es equitativo porque si yo condicionalizo sobre C, mirá, da todo bien. Sí. Y otro te dice, y si yo condicionalizo sobre C', me da todo mal. Tenés que tener una razón de por qué C vale la pena o C' vale la pena. Si no, no te agrega nada a lo anterior. Y lo anterior es que no hay razones para decir que el algoritmo es equitativo. Eso está claro, sí, pero como dijimos que nunca da razones, justamente no vamos a encontrar esas cadenas causales o ninguna explicación porque es solo estadística y no hay conocimiento. No, pero podés tener una explicación informal de por qué algo vale la pena tomarlo. O podés tener, que sería la otra manera de entender apropiado, ¿no? Podés tener razones para fijarte en un C porque está hablando de un grupo desaventajados particular. No sé si me explico, evidentemente no. No, porque además justamente, yo aparte no entendí el caso del grupo desaventajado, porque me parece que agregás interseccionalidad. Entonces no solucionás el problema. No, ahí está el tema, porque no estás teniendo en cuenta C y no C, teniendo en cuenta solo C. Ok, puede ser. Te fijas, por ejemplo, porque si no, es cierto, si no tenés interseccionalidad,
y simplemente lo que tenés es una partición más fina. Claro. Refinas la partición y entonces otra vez tenés todas las Exacto. demás posibilidades. Claro. Por eso es equidad condicional. Ok, está bien. Tenés que condicionalizar sobre C, no te importa no C. Ok. Entonces tenés que tener razones de por qué elegís C. Vamos a ver. Pero ya lo voy a entender. Bueno, muchísimas gracias. Por esta primera jornada de nuestro workshop, les esperamos mañana a las 15:30, así que muchas gracias.